Muy buen día, estimados estudiantes. Soy el profesor Julio César de la Cátedra de Matemática y Estadística de la UTN de Guanacaste. Y este video está dirigido a los estudiantes de nuevo ingreso o que repiten el curso de Matemática General para Ingeniería o Matemática General para Administradores. El video consiste en la solución de ejercicios que se han realizado anteriormente en el examen que corresponde a la unidad 1 y 2, donde vamos a explorar distintas formas de solucionar el ejercicio basados en los conocimientos que ustedes ya han adquirido en el salón de clase. Lo vamos a hacer de distintas maneras porque no solo porque existen varias formas de explicar el ejercicio, sino también porque existen varias formas de comprender el ejercicio. Todos aprendemos diferente, igual los profesores todos enseñamos diferente y somos absolutamente conscientes de las dificultades que han pasado ustedes a lo largo de su proceso académico de colegio, donde han tenido que enfrentar huelgas y pandemias, y las deficiencias pues son evidentes, y por eso queremos hacerles este regalo. Como les digo, es un video donde vamos a realizar ejercicios de exámenes anteriores similares al que ustedes van a elaborar este sábado 24 de febrero. También, y esto es un dato importante que tal vez les atraiga para ver la totalidad del video, que quizás se haga un poco extenso, es que vamos a aprender a sacarle el máximo provecho a la calculadora como método de solución, la calculadora como método de comprobación de que la solución es correcta, etcétera. Entonces los invito a que vean todo el video. Eso sí, recuerden siempre primero, antes de ver la explicación, traten de elaborar el ejercicio por su propia cuenta. Ok, acá tenemos el primer ejercicio donde se nos solicita simplificar la expresión algebraica que vemos en pantalla. Recordemos que para sumar o restar términos de una expresión algebraica, estos términos deben de tener factores literales semejantes, o sea, las letras de los numeritos que yo voy a sumar tienen que ser idénticas, tanto la letra como el exponente de la letra. En este caso tenemos 2a, 4a y menos 1a. Entonces, al efectuar esa suma y resta, al operar con la letra a, tenemos un valor de 5. ¿De 5 qué? De 5a. Porque eso es justamente lo que acabamos de sumar y restar, las a. Todavía no sé si aquí va un más o un menos. Ese es un error frecuente que se ve mucho en el aula. Nos esperamos un momento, calculamos ahora los términos que tienen el componente, perdón, el factor literal b, que son el menos 3, el más 1 y el más 4. ¿Ok? Eso nos da como resultado 2 positivo. Como está positivo, entonces ahora sí, ya sabemos que ahí va un más. Entonces, ¿qué fue lo que sumamos? Las b. ¿Cuántas nos quedaron? 2. Muy bien, recordemos que los monomios se dividen entre sí por el signo más y por el signo menos. Eso significa que aquí tengo un primer monomio y un segundo monomio. Y ahora recordemos los prefijos de las palabras que tenemos acá a la izquierda: monomio, binomio, trinomio y polinomio. El prefijo mono significa 1, el prefijo bi significa 2, el prefijo tri significa 3 y el prefijo poli significa más de 3. En realidad significan varios, pero lo utilizamos cuando tenemos una expresión que tiene más de 3 términos. En este caso nos quedaron 2 términos, por lo tanto la respuesta correcta es un binomio. Este caso es bastante similar, de hecho se me está preguntando lo mismo. Sin embargo, tiene una característica importante, y es que aquí yo no puedo efectuar ni sumas ni restas. El motivo es muy simple: no hay términos semejantes. Algunas personas podrían pensar que como esta tiene b y esta tiene b y esta tiene b, yo podría sumarlas y restarlas, pero eso no es cierto, porque para que el componente literal sea semejante, debe ser semejante tanto la letra como el exponente de la letra. Y por ejemplo, no vemos aquí, bueno, acabamos de marcar el 7 b a la 2, pero no vemos ningún otro número que tenga un b a la 2, por lo tanto no lo podemos sumar ni restar con nadie. Igualmente, el b a la 3 está solito, no hay otro término que tenga b a la 3, entonces no lo puedo sumar ni restar. Lo mismo pasa con el b a la 5, lo mismo pasa con el b,
y igualmente con el 7, ¿ok? Ninguno tiene términos semejantes, por lo tanto no puedo efectuar la suma ni la resta. Si fuera una multiplicación, ahí sí, porque yo puedo multiplicar cualquier cosa por cualquier cosa, pero en sumas y restas los términos deben ser semejantes en su factor literal, tanto la letra como el exponente de la letra. Eso significa que tenemos entonces 1, 2, 3, 4 y 5 monomios, y más de 3 monomios son un polinomio, y ahí tenemos la respuesta correcta. Ok, aquí tenemos el tercer ejemplo, donde se nos solicita el valor numérico de esa expresión algebraica. Antes de explicar lo que es el valor numérico, quisiera llamarles la atención para que le presten muchísima atención a este ejercicio, porque el valor numérico no solo me sirve para contestar la pregunta. El valor numérico de una expresión algebraica me sirve para saber si después de yo realizar ciertos cálculos, los realicé bien o los realicé mal. En otras palabras, son un excelente método de comprobación de que lo que yo hice está bien hecho, ¿ok? En este caso, únicamente se me solicita aplicarlo. Recordemos que valor numérico lo que nos piden es que cambiemos todas las letras X por un menos 4 y que cambiemos todas las letras Y por un menos 6. Posteriormente, simplemente calculamos cuál es el resultado. Se recomienda siempre que vamos a cambiar el valor de una variable o una letra por un número, se recomienda hacerlo entre paréntesis. Esto no es obligatorio del todo, no siempre, pero se recomienda hacerlo siempre para que siempre tengan la respuesta correcta, ¿ok? Entonces, por ejemplo, acá tengo este 3, el 3, y hay una X, pero se me indica que en lugar de la X ponga un menos 4. Si conservo el más y se me indica que en lugar de la Y ponga un menos 6. ¿Ok? Continuamos realizando ahí me disculpan, el lápiz es un poco difícil de usar. Nuevamente nos piden cambiar el valor de X por el menos 4 y ahora menos el valor de Y, que es menos 6, ¿ok? Y nos queda una expresión como esta que fácilmente podemos resolver con la calculadora o utilizando las leyes de suma y resta de fracciones. En este caso, como lo que estamos viendo es valor numérico, lo vamos a resolver con la calculadora. Ok, ahí tenemos ya la calculadora. Les voy a hacer una recomendación cuando vamos a trabajar con fracciones en una calculadora. Es más conveniente indicarle a la calculadora primero que vamos a trabajar con una fracción antes de escribir cualquier otra cosa. Entonces, acá le hemos indicado que vamos a trabajar con una fracción. Arriba va el 3, abajo vamos a respetar justo lo que hemos escrito en nuestra hoja de examen, en este caso, que sería... menos 6, con las flechitas podemos manejarnos a la derecha y a la izquierda, más volvemos a indicarle a la calculadora que esto es una fracción, escribimos menos 4 menos 6. ¿Ok? Nótese que todas las letras que yo cambié las puse entre paréntesis. Repito, no es obligatorio, pero es pero muy conveniente. ¿Ok? Y el resultado son 7 décimos, como lo podemos ver aquí, la respuesta A. ¿Qué hubiese pasado si no hubiéramos tenido la oportunidad de realizar el cálculo con calculadora? Muy bien, pues hubiéramos tenido que aplicar las leyes de suma y resta de fracciones, ¿ok? Primeramente, eso sí, tenemos que saber cuál es el resultado de menos 4 más menos 6, que es menos 10. Y hubiéramos tenido también que saber cuál es el resultado de menos 4 menos menos 6. Recordemos por ley de signos que cuando tenemos un menos y un menos, eso se convierte en un más. Por lo tanto, ahí dice menos 4 más 6 y eso es 2. Eso implica, porque 2 dividido entre 2 es 1, que acá lo que tenemos es 3 sobre 10, perdón, sobre menos 10 más 1, ¿ok? Y le podemos poner un 1 abajo para que sigan siendo fracciones. ¿Qué seguiría? Seguiría a utilizar lo que llamamos el método de la carita feliz, que es este por este y este por este, ¿ok? Recordemos la regla dice A sobre B más o menos, cualquiera de las dos, C sobre D es igual a A por D, lo escribimos arriba,
más o menos dependiendo de lo que indique la operación, B por C sobre B por D. ¿Ok? Cuando nos referimos a A, estamos hablando del numerador de la primera fracción. Cuando decimos B, el denominador de la primera fracción. Cuando decimos C, el numerador de la segunda fracción. Y así sucesivamente. Entonces así es como podemos interpretar las letras. Entonces, 3 por 1, que son 3, más, porque esto es una suma, menos 10 por 1, que son menos 10, vamos a ponerlo entre paréntesis, sobre menos 10 por 1, que son menos 10, ¿ok? Entonces, 3 más menos 10 significa, tengo 3, me faltan 10, eso significa que me terminan faltando 7, y abajo se conserva el menos 10, ¿ok? Y volvemos nuevamente a utilizar las leyes de signos que dicen que un menos y un menos se convierten en un más. Por lo tanto, el resultado es 7 décimos, que fue la respuesta A que habíamos encontrado primeramente con el uso de la calculadora. Ok, para este ejercicio me gustaría recordarles la jerarquía de operaciones. Recordemos que siempre hacemos primero lo que está dentro de los paréntesis. En este caso, esto de aquí y esto de aquí. O al menos lo tratamos de hacer porque en este caso no se puede. Ya les vamos a explicar por qué. Posteriormente, una vez que he realizado todas las operaciones dentro de los paréntesis, ya puedo continuar con lo que está por fuera. ¿Ok? ¿Por qué no puedo sumar 3y más 4x? Porque no son términos semejantes, no tienen la misma letra, no tienen el mismo factor literal, por lo tanto no los puedo sumar. Lo mismo pasa con y menos x, no tienen el mismo factor literal, no los puedo restar. Recordemos que para suma y resta es obligatorio que se tenga el mismo componente literal. ¿Qué corresponde entonces? Quitar los paréntesis, ¿ok? Quiero que noten en este caso que tanto el paréntesis de la izquierda como el de la derecha son negativos. Y para quitar paréntesis que son negativos tenemos que tener una reglita por ahí. Vamos a ejemplificar lo que pasa cuando un paréntesis es positivo. Supongamos que tuviera yo, supongamos, no es el caso, supongamos que tuviera yo aquí la expresión algebraica 2x más 3y más 4x, ¿ok? Si yo tuviera esta expresión algebraica como el paréntesis está positivo, basta con que yo lo quite, ¿ok? Entonces me quedaría más 3y más 4x, ¿ok? Simplemente se conservan los signos de los numeritos que están adentro del paréntesis. El 3 estaba positivo, quedó positivo. El 4 también estaba positivo, quedó positivo. Porque como el paréntesis es positivo, lo puedo simplemente eliminar. Pero cuando el paréntesis es negativo, esto no lo puedo hacer, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando el paréntesis es negativo? Cuando yo tengo un signo negativo o un número negativo a la izquierda de un paréntesis, para poder eliminar ese paréntesis debo cambiar el signo de todos los números y todas las letras que yo me encuentre dentro del, más bien de todos los términos que yo me encuentre dentro de ese paréntesis. ¿Por qué? Porque resulta que esto es una multiplicación. Aquí lo que dice realmente es menos 1 por 3, que es menos 3, y menos 1 por 4, que es menos 4. Pero podemos obviar eso y simplemente enfocarnos en que al quitar el paréntesis negativo, lo que estaba positivo como el 3, ahora me va a quedar negativo. ¿Ok? Y el 4 que también estaba positivo, ahora también me va a quedar negativo. Entonces, esa es la regla que tenemos que tener cuando vamos a eliminar paréntesis negativos. ¿De acuerdo? Ahora sí, volviendo al ejercicio. Vamos a eliminar esto, un momento. Volviendo al ejercicio, conservamos el 2x y para quitar el paréntesis, este menos desaparece. ¿Ok? Simplemente como el 3 está positivo, ahora lo vamos a poner negativo. ¿Ok? Hubo un cambio de signo,
por el menos que estaba a la izquierda del paréntesis. Y como este 4 está positivo, ahora lo vamos a poner negativo, ¿ok? Muy bien, lo mismo ocurre con este menos. Como vamos a quitar este paréntesis, este menos desaparece. Y lo que nos indica es que los términos que están dentro van a cambiar de signo. Como la y dentro del paréntesis está positiva, ahora la vamos a poner negativa. Y como la x está negativa, ahora la vamos a poner positiva, ¿ok? Seguimos escribiendo el resto de la expresión antes de continuar. Ahora que tenemos esto, podemos aplicar ya la suma y resta de términos semejantes, o sea, los términos que tienen exactamente el mismo componente literal, ¿ok? En este caso, los que tienen el componente literal X son los que están pintaditos de amarillo, y los que tienen el componente literal Y son los que están pintaditos de azul, ¿ok? Después de un simple cálculo, vamos a sumar y restar las X. Tenemos 2. Perdemos 4, eso significa que llevamos menos 2, ganamos 1, ahora tenemos menos 1 y ganamos 4, tenemos 3, ¿ok? Tenemos 3x. Ahora vamos con las y. Recuerden no poner todavía ni más ni menos porque no sabemos exactamente qué es lo que sigue. Vamos con las y. Perdemos 3, que es menos 3, perder 3, y perdemos 1, significa que perdimos 4. ¿Ok? Entonces, menos 4. ¿Menos 4 qué? Menos 4y, que eso fue lo que acabamos de operar. Por lo tanto, la respuesta correcta es la respuesta D. Ahora quisiera recordarles lo del ejercicio anterior. No sé si recuerdan que les mencionaba que el valor numérico de una expresión algebraica me permite saber si los cálculos que yo realicé son correctos o incorrectos. Vamos a ver. Arbitrariamente, si solo porque a mí se me ocurre, voy a decir que x vale 1 y voy a decir que y vale 2, ¿ok? No, estos números los escogí ahorita al azar y entonces de esta forma yo puedo hacer la comprobación. Observen cómo. Tomo la calculadora y en la calculadora voy a escribir exactamente la expresión algebraica que se me dio en la pregunta, pero realizando el cambio. Como escogí que x iba a valer 1 y y iba a valer 2, entonces ahora en lugar de decir 2x va a decir 2 por 1, porque x vale 1, menos, abre paréntesis, 3 por 2, porque y vale 2, más 4 por 1, porque x vale 1, cierra paréntesis, menos, abre paréntesis, la y que vale 2. Como les decía antes, no es obligatorio ponerlo entre paréntesis, pero si lo pongo entre paréntesis siempre, mejor, ¿ok? Y por último, más 4 por x, que x vale 1, ¿ok? Y le voy a dar igual, me da menos 5, ¿ok? Ese número no tiene nada que ver con el ejercicio que estamos haciendo. Solo nos va a permitir comprobar que efectivamente hemos elegido la respuesta correcta. Si nosotros elegimos la respuesta correcta, tiene que darnos menos 5 al efectuar el mismo procedimiento. ¿Por qué? Porque si la pregunta dice que esto al simplificarlo es exactamente igual a esto, significa que al cambiar las letras por los mismos números me tiene que dar el mismo resultado. Hagamos la prueba. Entonces sería aquí 3 por 1 porque x vale 1, menos 4 por 2 porque y vale 2, 3 por 1 son 3, menos 4 por 2 que son 8, y eso me da como resultado menos 5. Observen que ambos números, tanto como son exactamente iguales, y eso me permitió comprobar que la respuesta que yo elegí fue correcta porque los cálculos que yo realicé fueron correctos, ¿ok? Cuando nos da exactamente el mismo número, sea cual sea, significa que hemos realizado los cálculos correctos. Ok, antes de iniciar con este producto, recordemos que la palabra producto significa multiplicación. El producto es el resultado de una multiplicación, ¿ok? Entonces, ya con solo esto sabemos que nos están pidiendo multiplicar 2 por 2xy por menos 3y por menos x al cuadrado, ¿ok? ¿Cómo se hace esto? Primeramente,
podríamos, no es lo que voy a hacer, pero podríamos multiplicar esto por esto y luego el resultado multiplicarlo por esto y luego el resultado multiplicarlo por esto y así sucesivamente hasta que lleguemos al resultado final. Sin embargo, como aquí no tenemos sumas ni restas, es una única multiplicación, podemos hacerla toda de golpe, ¿ok? Para eso vamos a multiplicar los números, 2 por 2 que son 4, por menos 3 son menos 12, por menos 1, ojo, por menos 1 serían 12 por menos 1 serían 12, ¿ok? Ahora vamos a ver cuántas x tenemos que poner ahí, o más bien qué exponente debe llevar la x que tiene ahí. Recordemos la regla que dice que la multiplicación de potencias de igual base se conserva la base y se suman los exponentes, ¿ok? Eso significa que al yo multiplicar x a la 1 por x a la 2, sumo los exponentes 1 y 2 y me queda x a la 3, ¿ok? X a la 3. Ya con solo eso, pues ya sabemos cuál es la respuesta correcta, pero vamos a terminar el ejercicio. Vamos con las y. Acá tenemos una y a la 1 y acá tenemos una y a la 1. Se conserva la y y se suman los exponentes. 1 más 1 son 2 y ya comprobamos que la respuesta correcta es la y. Nuevamente y por última vez en lo que va del video, les voy a recordar cómo el valor numérico de una expresión algebraica me permite a mí comprobar que mi respuesta es correcta, ¿ok? Cabe destacar antes de continuar que un error de digitación aquí nos dio dos veces la respuesta correcta. Pudimos haber escogido la B o la D. ¿Ok? Nuevamente elegimos dos números al azar. Vamos a decir que X vale 1 y que Y vale 3. ¿Ok? Y simplemente realizamos los cambios. Vamos a cambiar todas las X por un 1 y todas las Y por un 3. Entonces quedaría 2 por 2 por 1 por 3, porque X vale 1 y Y vale 3. Menos 3 por 3 menos 1 al cuadrado. ¿Ok? Y simplemente vamos a meter esto en la calculadora. Ok, aquí lo tenemos, ya yo lo había digitado previamente. Eso nos da un resultado de 108. Recordemos que el 108 no tiene nada que ver en este ejercicio, simplemente que sí es verdad que después de realizar la operación esto es igual a esto, entonces al cambiar las mismas letras por los mismos números debería darnos el mismo resultado. Vamos a meter entonces a la calculadora solo para comprobar. La X vale 1 y la Y vale 3. Vamos a meter eso a la calculadora y vamos a ver cuánto nos da. Ok, ahí lo tenemos. Como podemos apreciar, también dio 108. Eso significa que los cálculos y nuestra respuesta son correctas. Esta es la última vez que vamos a aplicar este método de comprobación. Ustedes lo pueden aplicar en todos los ejercicios que siguen a continuación. Sin embargo, antes de continuar quisiera aclararles por qué es que es tan importante meter el valor numérico de una variable dentro de un paréntesis. Como repito, no siempre es necesario. Por ejemplo, si yo digo que X es igual a 3 y quiero comprobar cuánto es X al cuadrado, pues resulta y sucede que 3 al cuadrado y 3 al cuadrado ambos dan como resultado 9. ¿Ok? Entonces, este es uno de esos casos donde no es necesario. Sin embargo, suponiendo que X valga, por ejemplo, menos 3, vean lo que va a ocurrir. Si X vale menos 3, cuando yo digo X al cuadrado, diría menos 3 al cuadrado si lo hago mal. O sea, no lo metí entre paréntesis. Eso me daría menos, menos es menos y 3 al cuadrado son 9. En cambio, si lo hago entre paréntesis, menos 3 al cuadrado, eso sería menos 3 por menos 3, que es 9. Y nótese que hay una diferencia en el signo de
del resultado. Entonces, a veces no es necesario el paréntesis, a veces sí es necesario el paréntesis, pero si lo pongo siempre, siempre va a estar buena. En cambio, si no lo pongo nunca, solo algunas veces la voy a tener buena y algunas veces la voy a tener mala. Recomendación, siempre que vamos a utilizar el valor numérico, hagámoslo entre paréntesis. Y recuerden que dentro del paréntesis únicamente va el valor de la variable. Cualquier exponente o lo que fuera va por fuera del paréntesis. ¿De acuerdo? Vamos con la que sigue. Ok, esta pregunta donde me solicitan el resultado de 2x más 1 todo elevado al cuadrado, es muy fácil de resolver utilizando fórmulas notables, ¿ok? Sin embargo, a veces no sabemos las fórmulas notables. Primeramente vamos a resolver el ejercicio con fórmulas notables. Recordemos lo que dice la fórmula. La fórmula dice que la suma de dos términos elevada al cuadrado es igual al primer término al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Eso es lo que dice la primera fórmula notable, que es la que podemos aplicar acá. Entonces, cuando decimos A, o sea, primer término, nos estamos refiriendo al 2x, ¿ok? Y cuando decimos B, segundo término, nos estamos refiriendo al 1. Entonces, bastaría nuevamente con aplicar el valor numérico. En este caso, 2x más 1 al cuadrado, vemos que A, que es el primer término, es 2x y me pide elevarlo al cuadrado. O sea, 2x al cuadrado. Eso es básicamente lo que dice aquí. Agarra el primer término y lo eleva al cuadrado. ¿Ok? Más dos veces el primer término, que es 2x, por el segundo término, que es 1, más el segundo término, que es 1, al cuadrado. ¿Ok? Entonces, recordemos las leyes de potencias, que cuando tengo un paréntesis y una potencia por fuera, se aplica una distribución de la potencia. El 2 queda elevado al cuadrado y la x también queda elevada al cuadrado. Eso me daría como resultado 4x a la 2 más, aquí realizamos simplemente la multiplicación de los números primero. 2 por 2 son 4, por 1 sigue siendo 4. Y tenemos únicamente una x que no se está multiplicando con ninguna otra x, por lo tanto queda solita ella. Más 1 al cuadrado, que es 1. Y ya con eso tenemos la respuesta correcta, que 4x al cuadrado más 4x más 1 sería la opción B. Ok, esa es la forma de aplicarlo con fórmulas notables, cuando no sabemos las fórmulas notables. Sin embargo, sabemos que muchos estudiantes no vieron este tema en el colegio, o no lo recuerdan simplemente. Entonces, ¿cómo podemos resolver este problema si no recuerdo las fórmulas notables? Bueno, con leyes de potencias. Recordemos la definición de potencia, que a la n es igual a a por a por a por a, y así sucesivamente, esto n veces, ¿ok? Eso significa que 2x más 1 al cuadrado es lo mismo que 2x más 1 multiplicado por sí mismo dos veces. O sea, 2x más 1 por 2x más 1. Esto si no me sé las fórmulas notables. Y iniciamos con la distribución de la multiplicación. Primero este por este. Entonces me daría, vamos a ver, 2x por 2x, 2 por 2 son 4, y x por x, x al cuadrado. Se conserva la base y se suman los exponentes. Aquí hay un 1, aquí hay un 1, lo sumo, me da 2. Ok, muy bien. Seguimos nuevamente. Ahora este por este. Cualquier cosa multiplicada por 1 da exactamente lo mismo. Entonces 2x multiplicado por 1 sigue siendo 2x. Ahora vamos con el segundo término de la primera del primer paréntesis, que sería entonces 1 por 2x. Se repite, cualquier cosa multiplicada por 1 da exactamente lo mismo. Y por último, 1 por 1, que también da como resultado 1 positivo, entonces le pongo más. ¿Ok? Acá tenemos dos términos semejantes.
el 2x con el 2x. Como son semejantes, los puedo sumar. Recordemos que son semejantes no porque los dos tengan un 2, sino porque los dos tienen una x. Por eso es que son semejantes. Semejante, mismo componente literal, ¿ok? Mismo factor literal. El factor numérico puede cambiar, no hay ningún problema. Y esto me daría como resultado 4x al cuadrado más 4x, porque estoy sumando 2x más 2x son 4x, igual que sumar 2 manzanas más 2 manzanas son 4 manzanas, no son 4 manzanas al cuadrado, son 4 manzanas. Entonces 2x más 2x son 4x más 1 y nuevamente obtenemos exactamente la misma respuesta, que es la respuesta B. Pueden comprobarlo con el valor numérico si desean. Les recomiendo de corazón que estudien las fórmulas notables. Les van a facilitar muchísimo los procesos de multiplicación. Son indispensables en cálculo, en racionalización. Y además de eso, para factorizar, que es uno de los temas que entra en este examen, también son sumamente importantes. Este ejercicio también es de fórmulas notables, solamente que en lugar de desarrollar la fórmula notable, vamos a utilizar la fórmula notable para factorizar la expresión que se nos da inicialmente. ¿Cuál es la fórmula notable que vamos a utilizar? La que conocemos como la tercera fórmula notable. ¿Y qué dice la tercera fórmula notable? Dice que cuando yo tengo la suma de dos términos multiplicada por la resta de los mismos términos, el resultado va a ser el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. ¿Ok? Entonces, podemos aplicarla de forma inversa para tener la factorización. Recordemos que factorizar es expresar valga la redundancia, una expresión algebraica como una multiplicación, como lo que tenemos aquí, que es una multiplicación, ¿ok? Entonces vamos a reescribirla al revés. Si lo de la izquierda es igual a lo de la derecha, lo de la derecha es igual a la de la izquierda. Entonces a a la 2 menos b a la 2 sería igual a más b por a menos b, ¿ok? Muy bien, pero digamos que el primer término, que sería a, tiene que estar elevado a la 2, y aquí pareciera que el 4 no está elevado a la 2, y de hecho no lo está. El 4 no está elevado a la 2, pero yo podría cambiar ese 4 por un 2 a la 2, ¿ok? Recuerden que vamos a enfocarnos un poquito aquí. Esto es exactamente lo mismo que esto, porque 2 a la 2 son 4 y x a la 2 son x al cuadrado. Por eso es tan importante que cuando vayamos a factorizar, lo primero que hagamos sea factorizar los números, ¿ok? Entonces ya sabemos que esas dos expresiones son exactamente iguales y ya tenemos lo que llamamos el primer término elevado al cuadrado. Luego menos, que es este menos de aquí, 25, ¿ok? Recordemos que la factorización de 25 es 5 al cuadrado, ¿ok? Entonces ya tenemos el segundo término elevado al cuadrado, ¿ok? ¿Y qué nos dice la fórmula notable? Nos dice que cuando tenemos un primer término elevado al cuadrado menos un segundo término elevado al cuadrado, que es justamente lo que tenemos acá, la respuesta es tan simple como el primer término más el segundo multiplicado por el primer término menos el segundo, ¿ok? Y ya con eso podemos dar por entendido que la respuesta correcta es la respuesta A, ¿ok? De todas formas, en todo caso, esto también podría ser solucionado como una ecuación cuadrática. Sin embargo, aún no hemos llegado a ese tema. Ese tema, si no me equivoco, es para el segundo examen. Entonces no lo vamos a abarcar, nos vamos a quedar con esta respuesta. Y de todas formas, como un tip, si se me olvida algo por ahí, tengo el valor numérico como recurso para dar con la respuesta correcta. Para este ejercicio, donde tenemos una división de dos polinomios de grado 2,
podríamos realizarla como una división. Sin embargo, este ejercicio se resuelve mucho más fácil utilizando la factorización, ¿ok? No voy a enfocarme en la parte de factorización en este ejercicio, sino más bien en la importancia de saber factorizar, ¿ok? Resulta, vamos a ver, perdón. Resulta que vamos a iniciar con la expresión de arriba, con el numerador, ¿ok? Con el numerador de la expresión. Si yo factorizo el numerador de la expresión, 5x al cuadrado más 10x, recuerden que lo primero que tengo que hacer al factorizar es factorizar los números. El 5 ya es un número primo, ya no tiene, ya no se puede factorizar más, pero el 10 es 2 por 5. Y aquí puedo identificar ya el factor común. Vemos que ambos términos, tanto el de la derecha como el de la izquierda, tienen un 5. Y también ambos términos, tanto el de la derecha como el de la izquierda, tienen x. ¿Ok? Muy bien, entonces esos van a ser los elementos de mi factor común, el 5 y la x. Pero hay una x al cuadrado y hay una x sola. Siempre vamos a elegir con exponente 1. Siempre vamos a elegir el exponente más pequeño, que en este caso es la x de la derecha, que tiene exponente 1, ¿ok? Y ya tenemos el factor común. Ahora sí, este 5 ya lo tenemos acá. Esta x eran 2, tenemos una y nos faltaría una x más para que el resultado de esta multiplicación nos dé esto. Algunos profesores lo explican de la siguiente manera: 5x al cuadrado dividido entre 5x nos da como resultado x. Otros profesores lo explican simplemente, por decirlo de alguna forma, como poniendo dentro lo que hace falta. El 5 ya lo tengo, la x ya la tengo, pero me hace falta una x, entonces la pongo dentro. Cualquiera de las dos es perfectamente válida. Ok, ponemos el signo más, que es este que está aquí. Y repetimos el proceso. El 5x ya lo tengo afuera multiplicando. Entonces, para que esto por un número me dé esto, ese número es 2. Acá está. ¿Ok? Volvemos a repetir la explicación. Algunos profesores dicen 10x dividido entre 5x me da como resultado 2. Y otros dicen simplemente ya el 5x lo tengo como factor común, únicamente me falta el 2 por dentro. ¿Ok? Entonces el numerador lo podemos escribir de esta manera. Ahora vamos a factorizar el denominador también por factor común. Ok, el 2 es un número primo. Voy a escribir la expresión. Este es el denominador. El 2 es un número primo, ya no lo puedo factorizar más. Pero el 4 sí, porque el 4 es 2 a la 2. ¿Ok? Entonces esas expresiones son iguales. Sacamos el factor común, vemos que ambos tienen 2. Y también ambos tienen x. ¿Ok? Hay una x al cuadrado y hay una x a la 1. Siempre elijo el que tenga el menor exponente. Lo mismo está pasando en este momento con el 2. El 2 de la izquierda está elevado a la 1 y el 2 de la derecha está elevado al cuadrado. Utilizo siempre el que tenga el exponente más pequeño, o sea, el 2 a la 1. Y en el caso de las x, el exponente más pequeño es el x a la 1. Y ese sería mi factor común. Muy bien, entonces esto dividido entre esto me da x. O si lo queremos ver de otra manera, el 2 ya lo puse. Aquí tengo 2x, ya puse una, me hace falta la otra, ahí está dentro. Perfecto. Ahora, aquí tenemos 2 por 2. Ya hay un 2 afuera, me falta un 2 adentro. Y la x ya está afuera. O si lo queremos ver de la forma de división, 2x al cuadrado por x dividido entre 2x me da como resultado 2. ¿Ok? Posteriormente vamos a profundizar más en el tema de la factorización. El asunto es que aquí tengo entonces el denominador ya factorizado. Lo que significa que esta expresión de acá yo la puedo reescribir como 5x por x más 2 sobre 2x por x más 2.
¿Ok? Como acá lo que tenemos es una multiplicación, y recordemos que las leyes de multiplicaciones en el caso de las fracciones es así, sería A sobre B por C sobre D, multiplico el de arriba por el de arriba, me queda AC, y el de abajo por el de abajo me queda BD. Ok, resulta que yo puedo aplicarla también a la inversa. Yo también puedo decir que AC sobre BD es igual a A sobre B por C sobre D. O sea, en otras palabras, lo que acabo de decir es que si lo de la izquierda es igual a lo de la derecha, lo de la derecha es igual a lo de la izquierda. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer acá. Vamos, como quien dice, a partir esto por la mitad. ¿Ok? Entonces diría algo así como 5x sobre 2x por x más 2, perdón, sobre x más 2. Y recordemos que siempre que tenemos en una fracción el mismo numerador y el mismo denominador, eso da como resultado 1. ¿Por qué? Porque 10 confites dividido entre 10 chiquitos me da un confite por chiquito. 20 confites dividido entre 20 chiquitos me da un confite por chiquito. Entonces siempre que el numerador y el denominador sean iguales, el resultado es 1. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente yo puedo decir que esto se convierte en un 1. Esto se convierte en un 1. Y cualquier cosa multiplicada por 1 da exactamente lo mismo. O sea, 5x sobre 2x. Vamos a hacernos aquí un poquito para abajo. 2x. Ese mismo proceso que acabo de hacer anteriormente se puede simplificar simplemente diciendo que si en una fracción donde no hay sumas ni restas yo tengo la misma variable o el mismo número tanto arriba como abajo, lo puedo cancelar. Es una ley de cancelación. Entonces esto nos daría como resultado 5 sobre 2. ¿Ok? Vamos a ver si está la opción. Y aquí la tenemos, es la opción C, 5 sobre 2. Igualmente, aquí también es funcional el valor numérico para comprobar la respuesta. Acá tenemos un ejercicio bastante similar. Si factorizamos el numerador y factorizamos el denominador, esta vez lo vamos a hacer directo de una vez con el proceso de cancelación. Vamos a ver cómo se pueden cancelar algunos elementos, algunos factores del numerador con algunos factores del denominador. Para la factorización del numerador vamos a utilizar la tercera fórmula notable. Recordemos que un término al cuadrado menos otro término al cuadrado me da como resultado la suma de esos términos multiplicada por la resta de esos términos. ¿Ok? Entonces ya podemos ver aquí que el 2, estoy hablando del numerador, el 2 está al cuadrado pero el 1 no. Entonces, ¿qué hacemos? Simple, le ponemos un 2 al 1. ¿Por qué? Porque 1 al cuadrado sigue siendo 1. Entonces yo no estoy faltando a ninguna regla. Sigo diciendo la verdad. Es lo mismo 1 que 1 al cuadrado. Entonces tengo permiso de colocar ese 2 sobre el 1. De hecho, tengo permiso de colocar cualquier exponente sobre el 1 y seguirá siendo siempre 1. ¿Ok? Entonces, si acá lo que tengo es x a la 2 menos 1 a la 2, el primer término que es x más el segundo término que es 1 por el primer término que es x menos el segundo término que es 1. ¿Ok? Entonces este será el nuevo numerador. Es básicamente lo que quisimos decir, es que esto, lo de la izquierda, es igual a lo de la derecha, por lo tanto lo podemos sustituir. Ahora vamos a factorizar el denominador. Tenemos 2x a la 2 más 2x, ¿ok? Acá vamos a utilizar factor común. Vemos que ambos términos tienen como factor común el 2 y ambos términos tienen como factor común la x. Escojo la x con el exponente más pequeño, o sea 1. Esto dividido entre esto me da x,
o si lo prefieren, el 2 ya lo tengo, aquí tengo x por x, ya puse una, me hace falta la otra que está aquí. Y ojo con esto, cuando yo estoy aplicando el factor común y el factor común es exactamente lo mismo que el término con el cual yo lo estoy comparando, la respuesta correcta es 1. ¿Por qué? Porque 2x por 1 me da 2x, ¿ok? Eso ocurre siempre que el factor común es igual al término con el que yo lo estoy comparando. El resultado que se pone aquí es un 1. Entonces ya tengo también la factorización del denominador. Por reescribir entonces la expresión que me dieron, en lugar del numerador vamos a escribir x más 1 por x menos 1, que lo agarramos justamente de acá. Y en lugar del denominador vamos a escribir 2x por x más 1. Y recuerden lo que habíamos dicho antes, ley de cancelación. Perdón, me faltó lo igual. Ley de cancelación, si en una fracción yo tengo el mismo factor arriba y el mismo factor abajo, los puedo cancelar y me quedaría como resultado x menos 1 sobre 2x, que es, vamos a ver, x menos 1 sobre 2x, la opción B. Acá tenemos un ejercicio bastante similar. Si factorizamos el numerador y factorizamos el denominador, esta vez lo vamos a hacer directo de una vez con el proceso de cancelación. Vamos a ver cómo se pueden cancelar algunos elementos, algunos factores del numerador con algunos factores del denominador. Para la factorización del numerador vamos a utilizar la tercera fórmula notable. Recordemos que un término al cuadrado menos otro término al cuadrado me da como resultado la suma de esos términos multiplicada por la resta de esos términos. ¿Ok? Entonces ya podemos ver aquí que el 2, estoy hablando del numerador, el 2 está al cuadrado pero el 1 no. Entonces, ¿qué hacemos? Simple, le ponemos un 2 al 1. ¿Por qué? Porque 1 al cuadrado sigue siendo 1. Entonces yo no estoy faltando a ninguna regla. Sigo diciendo la verdad. Es lo mismo 1 que 1 al cuadrado. Entonces tengo permiso de colocar ese 2 sobre el 1. De hecho, tengo permiso de colocar cualquier exponente sobre el 1 y seguirá siendo siempre 1. ¿Ok? Entonces, si acá lo que tengo es x a la 2 menos 1 a la 2, el primer término, que es x, más el segundo término, que es 1, por el primer término, que es x, menos el segundo término, que es 1. ¿Ok? Entonces, este será el nuevo numerador. Es básicamente lo que quisimos decir, es que esto, lo de la izquierda, es igual a lo de la derecha, por lo tanto lo podemos sustituir. Ahora vamos a factorizar el denominador. Tenemos 2x a la 2 más 2x, ¿ok? Acá vamos a utilizar factor común. Vemos que ambos términos tienen como factor común el 2 y ambos términos tienen como factor común la x. Escojo la x con el exponente más pequeño, o sea 1. Esto dividido entre esto me da x, o si lo prefieren, el 2 ya lo tengo, aquí tengo x por x, ya puse una, me hace falta la otra que está aquí. Y ojo con esto, cuando yo estoy aplicando el factor común y el factor común es exactamente lo mismo que el término con el cual yo lo estoy comparando, la respuesta correcta es 1. ¿Por qué? Porque 2x por 1 me da 2x, ¿ok? Eso ocurre siempre que el factor común es igual al término con el que yo lo estoy comparando. El resultado que se pone aquí es un 1. Entonces ya tengo también la factorización del denominador. Por reescribir entonces la expresión que me dieron, en lugar del numerador vamos a escribir x más 1 por x menos 1, que lo agarramos justamente de acá. Y en lugar del denominador vamos a escribir 2x por x más 1. Y recuerden lo que habíamos dicho antes, ley de cancelación. Perdón, me faltó lo igual. Ley de cancelación, si en una
Si en una fracción yo tengo el mismo factor arriba y el mismo factor abajo, los puedo cancelar y me quedaría como resultado x menos 1 sobre 2x, que es, vamos a ver, x menos 1 sobre 2x, la opción B. Ok, ya estamos con un ejercicio de respuesta corta. Como pueden ver, es una suma y resta, por lo tanto tengo que buscar términos semejantes para poder sumar y restar. Recuerden que los términos semejantes son los que tienen exactamente el mismo factor literal. Por ejemplo, acá tengo xy a la 2, recuerden que es letra con todo y exponente, y acá tengo xy a la 2, ¿ok? En este caso es menos 1 medio xy a la 2, y en este caso es menos 3 xy a la 2, ¿ok? Por otra parte, tengo aquí más 1 x a la 2y, más 2 tercios x a la 2y. Con respecto a xy a la 2, tengo menos 3 menos 1 medio. ¿Ok? Esas son las xy a la 2. Menos 3 menos 1 medio. Esto, por supuesto, es una fracción y se realiza con el método de la carita feliz que vimos anteriormente, que me indica que es menos 3 por 2, perdón, menos 3 por 2, que son menos 6, menos, porque es una resta lo que tenemos aquí, 1 por 1, que es 1, ¿ok? Y los dos de abajo, 1 por 2, que es 2. Menos 6 menos 1 es menos 7 y conservamos el 2. Debemos recordar que estamos hablando de los términos amarillos, o sea, xy a la 2. Entonces, en realidad, lo que acabamos de hacer es obtener el resultado 7 medios, menos 7 medios, xy a la 2. Un recordatorio que les quiero hacer es que las computadoras ponen la x y la y como en el centro del renglón. Sin embargo, cuando trabajamos con renglones, que sería lo más correcto, estas letras irían en el renglón superior, ¿ok? Entonces ya tenemos lo amarillo. Ahora vamos con lo azul. Acá dice que tenemos un x a la 2y. Entonces vamos a poner aquí 1. Y acá dice que tenemos 2 tercios más 2 tercios. También x a la 2y, pero puedo simplemente hacerlo con los números mientras tanto. Utilizamos nuevamente la carita feliz, solo que ahora con suma. Y nos queda que 1 por 3 es 3. Más, porque es una suma, 1 por 2 es 2. Y por último, 1 por 3 es 3. Eso me da 5 tercios. Debo recordar nuevamente que lo que hice fue operar los términos azules, que son x a la 2y. Entonces, en realidad lo que tengo son 5 tercios x a la 2y. ¿Ok? Estos dos términos no pueden ser sumados porque no son semejantes. En conclusión, la simplificación más corta que puedo tener sería negativo, porque está negativo, pongo más porque lo que sigue es positivo, 5 tercios x a la 2y. O si quiero también, es exactamente lo mismo, perdón, yo qué signo, es exactamente lo mismo, 5 tercios x a la 2y menos 7 sobre 2 xy a la 2. Y ahí ya lo tenemos totalmente simplificado. Bien, me salté algunos ejercicios porque son un poco repetitivos. Quise llegar a una multiplicación y una división, que son una de las preguntas que más se me hacen. Y el próximo jueves les estaré enviando la segunda parte de este video con los ejercicios que no estaban presentes en este examen, pero sí están presentes en la materia, entonces que podemos repasar.
Entonces vamos a hacer este y luego una multiplicación y detenemos el video por acá y continuamos el jueves. Entonces en una multiplicación, en este caso la multiplicación la tenemos justo acá. Lo que tenemos que hacer es operar este por este, luego este por este y luego este por este. Aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación. Muy bien. Entonces recuerden, siempre vamos a multiplicar primeramente los números. Entonces vamos con esta multiplicación. Ahí dice 2 por 1, que son 2. ¿Ok? Tenemos x por x a la 3, se conserva la base, se suman los exponentes, acá tengo 1, acá tengo 3, entonces son x a la 4. Solo existe una y solo existe una z a la 2. Y ya con eso terminé esta primera multiplicación. Todavía no pongo más ni menos hasta darme cuenta que es lo que sigue. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos con este por este. Sería entonces 2 por 2, 4, como es positivo. Ahora sí sé que va un más. X a la 3, estoy sumando a los exponentes. Perdón, me faltó el 4. 4x a la 3, porque estoy sumando a los exponentes de la x. Y a la 2, porque aquí tengo un exponente 1 y aquí tengo un exponente 1 que se suman también. Y tengo también una z a la 2 que no se está multiplicando con nada. Y la última parte de la multiplicación, que sería la tercera línea, que es este por este, sería 2 por 1 positivo, por eso pongo más y da 2. Solo tengo una x, solo tengo una y la z, conservo la z y sumo los exponentes, que son este 2 con este 1, y eso me daría 3, perdón. ¿Ok? Ahora busco términos semejantes para ver si puedo sumar o restar algo. Sin embargo, no hay, entonces ese sería el fin del ejercicio. Ok, vamos a finalizar con esta división, que es una de las preguntas más frecuentes. Recordemos primero que nada que el dividendo, o sea, este de acá, debe estar siempre ordenado. Y con ordenado nos referimos a los exponentes de la variable. Primero el 3, luego el 2, luego el 1 y por último el que no tiene. Ok, entonces vamos a reescribir 5p a la 3 más 3p a la 2 menos p más 2. Suponiendo que me hiciera falta 1, o sea, por ejemplo, que no hubiera estado el p a la 2, escribo 0p a la 2, ¿ok? Para tener completitud. Este sí está ordenado. Este sí está ordenado. No es absolutamente necesario que esté completo, o sea, que estén p a la 2, p a la 1 o p a la 0. Pero es conveniente y facilita bastante el resultado. Entonces se recomienda completarlo y ordenarlo, las dos cosas. Ok, entonces primeramente vamos a dividir el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. Recordemos que en una división de potencias de igual base se conserva la base y se restan los exponentes. O sea, 3 menos 2 me da 1. Entonces 5 dividido entre 1 son 5 y p a la 3 dividido entre p a la 2 es p. ¿Ok? Porque 3 menos 2 son 1. Y ahora procedo a multiplicar este 5p por cada uno de los términos del divisor. ¿Ok? Recordemos que cuando yo coloco en este renglón los resultados de esa multiplicación, les tengo que cambiar de signo. Acordémonos en la escuela que esto es una resta y este negativo que está aquí hace que a todo le cambie el signo. ¿Ok? Entonces, 5p por p a la 2 da 5p a la 3. Entonces, como yo le tengo que cambiar el signo, pongo menos 5p a la 3. Siempre procurando mantener la línea, que el p a la 3 quede debajo del p a la 3, que el p a la 2 quede debajo del p a la 2 y etcétera. ¿Ok? Ahora, bueno, ya multiplicamos este por este. Ahora vamos este por este. 5p por p. Eso me da 5p a la 2. Entonces pongo menos 5p a la 2, ¿ok? Y luego por último 5p por menos 2 son menos 10p, entonces escribo más 10p y ya puedo hacer las operaciones. 5 menos 5 da 0, muy bien.
3 menos 5 me da menos 2 p a la 2, porque eso es lo que estamos restando. Y menos 1 más 10 me da más 9p. Ok, el 2 simplemente lo conservamos. Y volvemos a repetir el proceso. Ok, entonces dividimos el primer término entre el primer término. Menos 2p a la 2 dividido entre p a la 2 me queda menos 1 medio de p, porque menos 2, perdón, tuve un error, menos 2 dividido entre 1 es menos 2, entonces me queda menos 2 y ya no me quedan p, porque p a la 2 dividido entre p a la 2 es p a la 0 y p a la 0 es 1. Es una ley de cancelación, ¿ok? Y empiezo a multiplicar este 2 por cada uno de ellos. Entonces, 2 por p a la 2 me da, menos 2 por p a la 2 me da menos 2p a la 2, pero pongo más 2p a la 2 porque le tengo que cambiar el signo, ¿ok? Menos 2 por p es menos 2p, entonces le pongo más 2p, ¿ok? Y menos 2 por menos 2 son 4 positivo, entonces lo pongo negativo, ¿de acuerdo? Y volvemos a hacer las operaciones, me vuelve a quedar 0 acá, esa es la idea, siempre que me quede un 0 acá. 9 más 2 son 11p, y 2 menos 4 son menos 2. Y entonces así quedaría. Si me preguntaran el resultado o el cociente, diría que es 5p menos 2. Como me están preguntando el residuo, digo que es 11p menos 2. Y con esto terminamos la primera sesión de resolución de exámenes anteriores. Como les digo, el día jueves les estaré enviando otro video donde voy a abarcar algunos ejercicios que no necesariamente están en exámenes anteriores, pero que sí están en la materia, ¿ok? Me van a disculpar ahí la letra, usar el lapicito es bastante difícil, en serio, y el vocabulario a veces cuesta un poco cuando uno va tan rápido. Como pueden apreciar, no disponía de nada preparado. Esta fue una idea que surgió hoy mismo y hoy mismo la estamos realizando. Entonces ahí cualquier fallo, las disculpas del caso. Entonces nos vemos en el próximo video, que seguramente lo estaré publicando el día jueves por la noche. Muchísimas gracias y que tengan un lindo día.